Buenas noches, profesor. Hoy día con mi grupo conformado por Alexander Sapiaín, Etienne Aracena, Jordan Cortés y yo, Guillermo Vergara, le vamos a presentar sobre nuestro proyecto de la optimización del combustible de una retroexcavadora. Bueno, tenemos la definición del proyecto que está conformado en tres partes, que sería primero el propósito de este, que tiene como propósito el análisis del consumo de combustible en la retroexcavadora, ya que esta es una máquina que es utilizada ampliamente en faenas mineras o de construcción para facilitar movimientos de tierra mediante datos simulados o también en sí reales ejecutando una operación. Tenemos después la metodología que mediante la aplicación de conceptos como las derivadas, tasas de cambio y máximo o mínimo, pretendemos desarrollar un modelo matemático que permita identificar los momentos en el equipo en el que el equipo presenta una mayor eficiencia de trabajo y así genera un menor gasto energético en todas las horas que está trabajando. Y nuestro objetivo clave es que el análisis permitirá detectar ineficiencia en el equipo y propondrá mejoras concretas que ayuden a reducir el gasto de combustible. Bueno, como tema de investigación, nosotros escogimos lo que es la optimización de consumo de combustible de nuestra retroexcavadora. Para esto nosotros vamos a utilizar herramientas, lo cual se refiere al cálculo diferencial. Como primer cálculo vamos a usar lo que son las funciones reales de variable real. Esta es una función, es una relación entre dos conjuntos en la que cada valor del primer conjunto denomina el dominio le corresponda a una unión de valor del segundo conjunto. Después tenemos lo que son las derivadas, lo cual las derivadas de una función es la razón de cambio instantáneo con la que varía el valor de dicha matemática. Este se aplica para determinar un cambio al consumo de combustible en distintos momentos de operación. Si el consumo aumenta o disminuye con el tiempo o la carga o la velocidad. Después tenemos lo que es el cálculo de máxima y mínima. Este se utiliza para derivar si se puede identificar los valores de máxima y mínima que toma una función. En este caso buscamos el punto mínimo de consumo de combustible al momento de la condición de operativa en la que la retroexcavadora consume la menor cantidad de combustible. Esto es posible sin perder la eficiencia. Se realiza encontrando los puntos críticos. Bueno, tenemos los objetivos y preguntas sobre nuestro proyecto. Como dije anteriormente, como el objetivo específico en sí es parecido al general, que es analizar matemáticamente el consumo de combustible en una retroexcavadora a través de cálculo diferencial. Y así también aplicando funciones y derivadas para identificar los puntos mínimos de consumo. Y este tiene fin reducir al menos un 10% el gasto estimado en un plazo de 3 semanas utilizando la herramienta gráfica y tecnológica que logremos del proyecto. Algunas preguntas de las que planteamos sería ¿cómo varía el consumo de combustible en función del tiempo y carga? Bueno, el consumo de combustible en la retroexcavadora se aumenta cada vez más si la retroexcavadora lleva muchas horas de trabajo. Esto hace que al estar levantando carga constantemente, el motor trabaje más forzado y así necesita mayor suministro de combustible. Esto lo representamos con una función cuadrática en la cual tenemos C entre paréntesis T, donde T es el consumo en litros y T es el tiempo en horas, que sería CT igual a
AT elevado a 2 más BT más C. Tenemos qué tipo de función representa mejor el comportamiento del consumo. Tenemos que la función cuadrática es la que mejor representa el consumo de combustible porque al principio el gasto no es tan alto, pero a medida que va trabajando con más peso o también más tiempo la maquinaria, el consumo sube exponencialmente. Y por último tenemos en qué punto se alcanza el consumo mínimo según el análisis con derivadas. Una vez que aplicamos las derivadas a la función que representa el consumo, nosotros buscamos el punto en el que el punto en la derivada que es igual a cero. Eso indica que el consumo dejó de disminuir y también de aumentar, es como un punto medio, logrando que es el punto del uso de la retroexcavadora sea el más eficiente, el cual consume menos combustible en relación al trabajo que este está realizando. Bueno, como tema inicial, nosotros lo involucramos en lo que fue la representación de funciones aplicada en fenómenos reales, también la derivada para analizar comportamiento de consumo máxima y mínima. También usamos lo que es el cálculo integral aplicando al consumo acumulado, las gráficas, tablas como apoyo para temas de decisiones y optimización matemática en contextos técnicos, lo cual tenemos lo que es la función real variable real como descripción, la relación matemática que asigna un valor único de salida en el consumo de combustible es para cada valor de entrada, tiempo y carga. Permite moldear el consumo, lo cual tenemos lo que es el ejemplo, que esto nos dice el consumo en litro y T el tiempo en horas, lo cual después seguimos con lo que son las derivadas. Acá indica la tasa de cambio instantáneo de una función. Aquí nos muestra cómo varía el consumo respecto al tiempo y la carga en un instante específico. Aquí lo que nos indica es cómo cambia el consumo de combustible por hora. Luego tenemos la máxima y la mínima. Estos puntos son donde la función alcanza los valores extremos, los extremos locales fundamentales para identificar condiciones óptimas de consumo. Aquí encontramos lo que es la T, tal que sea igual a cero para determinar el tiempo. Esto óptimo donde el consumo es mínimo. Luego tenemos el criterio de la primera y la segunda derivada. Esta herramienta es para determinar la naturaleza de los puntos críticos. La primera derivada, analizar crecimiento o el descrecimiento y la segunda, la concavidad. Este es donde podemos encontrar los puntos críticos en una mínima local para el consumo. Bueno, tenemos aquí el cronograma de nuestro proyecto, que tenemos que en la etapa uno nosotros empezamos con el lanzamiento del proyecto, que esperábamos con este paso tener un documento con todos los objetivos, preguntas y las definiciones de todo. Esto fue en la semana uno, usando materiales como Word, Internet y bibliografía, también datos técnicos de la retroexcavadora y todo eso, ya que nos ayuda a tener todo específicamente para que seguir avanzando en el proyecto. Luego empezaría la segunda etapa, que sería la recolección de datos y análisis con funciones. Lo que nosotros esperábamos con esto era tener tablas con los datos simulados y funciones matemáticas, empezar a plantearlas. Esa fue nuestra segunda semana y utilizando materiales como son el Excel y también siguiendo recolectando información técnica de la retroexcavadora. Todavía en la etapa 2 en la misma semana 2 teníamos la aplicación de las derivadas y la búsqueda de los puntos críticos del consumo. Tenemos que con esto esperábamos tener ya los cálculos de las derivadas hechas y usando materiales como lo son GeoGebra, que es una plataforma que nos permite
como una facilidad mayor a hacerlo todo manualmente y nos da datos certeros. Tenemos todavía en la etapa 2 que es la graficación de las funciones y el análisis visual. Eso ya fue en la semana 3. La, Era lograr plantear gráficas del comportamiento del consumo en la retroexcavadora mientras esta estaba trabajando, para saber en qué momento era el menor consumo hasta el mayor consumo de combustible. Esto también planteamos la gráfica en GeoGebra y solo en GeoGebra. Tenemos después ya las últimas etapas, la etapa 3 que empezamos con nuestras conclusiones, que ya teníamos ya nuestro informe final con la propuesta en sí del proyecto, que es la optimización del combustible. Y aquí usamos Word o calculadoras como insumo material. Y por último sería la presentación del proyecto, que es lo que estamos en este momento. Y esto ya es la semana 4, la última ya para realizar las actividades. Bueno, como etapa 2, como le comentaba a mi compañero, nosotros usamos herramientas tecnológicas, lo cual nos guiamos por el Microsoft Excel, lo cual usamos porque nos permitió ingresar los datos simulados de consumo de combustible y organizarlo en tablas generando gráficos de consumo y función del tiempo, lo que facilitó el análisis de tendencia y fue útil para realizar operaciones momentáneas y simples. Estas herramientas tecnológicas nos sirvieron para analizar datos y aplicar los conceptos matemáticos, representar los resultados de manera visual, y estas herramientas facilitaron la comprensión del problema y mejorar la calidad de trabajo, lo cual también usamos lo que es la aplicación de GeoGebra. Esta nos permitió graficar las funciones y su derivada. Esta fue clave para visualizar el comportamiento del consumo de combustible de forma precisa, ya que ver la concavidad de la curva y ubicar los puntos donde el consumo aumenta más rápido. Es una herramienta especial, ya que en matemática permite trabajar con funciones derivadas y puntos críticos de manera interactiva. Bueno, en este punto vamos a explicar la información de diversas fuentes. Para dar respuesta a las preguntas planteadas en la etapa 1 del proyecto, recurrimos a distintas fuentes bibliográficas y académicas. Estas fuentes nos proporcionan información relevante sobre el funcionamiento de una retroexcavadora y los factores que influyen en su consumo de combustible. Aplicamos conceptos matemáticos, cálculo y diferencial, como también la derivada y la optimización. Eh, la pregunta, la pregunta 2: ¿en qué momento el consumo comienza a crecer más rápidamente? Bueno, en respuesta a esta pregunta, para responder a esta pregunta, modelamos el consumo de combustible en función del tiempo con una función cuadrática, que es la que vemos ahí, que sería 0,5 tiempo 2 más 2 tiempo más 5. Bueno, aplicamos la derivada para conocer la tasa de cambio de consumo, como también esta derivada muestra qué medida que pasa el tiempo el consumo crece de forma continua. Bueno, aquí a la hora nos sube a 3, 2 horas a 4 y 3 horas a 5. Esto es lo que significa que cada hora de consumo aumenta más rápido el gasto de combustible. Información de diversas fuentes. Bueno, aquí tenemos la carga transportada. Eh, Esto es uso en el rango óptimo de carga de 70 a 80% de capacidad nómina. La guía técnica señala que operar la maquinaria dentro del 70 a 80% de su capacidad nominal asegura la mejor eficiencia de combustible, evitando sobrecarga y esfuerzos del motor.
Bueno, pasando a la pregunta 3, que sería ¿qué condiciones permiten operar a retroexcavadora con mayor eh, énfasis en SEO? Según el manual técnico de Caterpillar y los artículos sobre eficiencia energética en maquinaria, hay varios factores que influyen en el consumo eficiente de combustible, que sería el tiempo de operación continuo, el consumo medio activo está entre 8 a 12 litros por hora para retroexcavadoras comunes para trabajar en terrenos difíciles o acceso jornado sin pausas hace que el consumo sea más insignificativo. En tipo de terreno, bueno, en esta maquinaria, trabajar en terrenos accidentados o fangosos incrementa el consumo debido a la resistencia adicional, según informes de la maquinaria pesada. En función de tiempo se agregan términos para resistencia adicional que hace más rápida la curva de consumo. Su resultado de derivada crece más en menos tiempo. Bueno, y en la etapa 3, presentación del producto final, aquí se desarrolló una revisión de idea y producto. Se modeló el consumo de una retroexcavadora con la función cuadrática, que es la que se ve ahí, 0,5 tiempo 2 más 2 más 5 tiempo. Lo siguiente, esto permitió identificar que el consumo crece más rápido después de las 3 horas. Usamos el Excel también para poder simular el consumo y graficar todos los datos. Y por último, usamos el GeoGebra que nos sirvió para representar gráficamente las funciones y su derivada. Y también nos facilitó la interpretación visual. Bueno, como propuesta de operación eficiente de la retroexcavadora, tenemos nuestra pregunta que dice ¿en qué consiste el producto? Nuestro producto consiste en una propuesta técnica operativa optimizada basada en el análisis matemático del comportamiento del consumo de combustible de una retroexcavadora. La propuesta fue desarrollar a partir de una función matemática simulada y el uso de herramientas tecnológicas como Excel y el GeoGebra. Nuestras propuestas técnicas fue operativa que incluye la simulación de consumo en distintas horas y de operación, la identificación del punto donde el consumo se acelera desde las 3 horas, y recomendaciones de operación basadas en resultados matemáticos y técnicos. Tenemos nuestras tablas, lo cual en nuestra opción de operación de 2 a 3 horas seguidas, la justificación después de las 3 horas el consumo aumenta rápidamente. Hacer unas pausas de 30 minutos mejora la eficiencia y enfría el motor. Mantener la carga al 70 y 80% aumenta el rendimiento. Y el modo eco y buen mantenimiento reduce hasta un 25% de consumo. Ahí podemos ver nuestra tabla de consumo y tasa de consumo de combustible, lo cual el azul simboliza lo que es la hora y el naranjo simboliza lo que son los litros por hora. Bueno, como resultado y conclusión, el proyecto aplica una función cuadrática simulando para representar el consumo de combustible de una retroexcavadora en la función del tiempo, como lo demuestra. Con esta función nosotros calculamos el consumo total en distintos momentos a las 2 horas de consumo, en 11 litros, y a las 4 horas sube a 21 litros. Demuestra un crecimiento acelerado. Derivamos la función para encontrar la tasa de cambio del consumo, tiempo y más 2, lo que indica el consumo que aumenta en forma progresiva con el tiempo. Bueno, aquí como podemos ver, usamos el GeoGebra que nos sirvió para poder graficar la función y su derivada, observando visualmente donde el consumo de combustible comienza a crecer más rápidamente después de las 3 horas. Y bueno, como en conclusión, aprendimos
que las matemáticas se pueden aplicar o problemas reales. Proponemos que para ahorrar combustible se deben hacer pausas cada 2 o 3 horas, más o menos, mantener la máquina en buen estado y usarla en condiciones óptimas. Y en el área de impacto, bueno, en este proyecto, el área de impacto más importante fue la resolución de problemas reales usando el pensamiento lógico matemático, que en este proyecto fortaleció competencias transversales como trabajar un trabajo colaborativo, resolución de problemas reales, manejo de herramientas digitales como Excel y creo lo que fue lo que vemos en todo el proyecto, comunicación técnica y argumentos de decisiones y lo último que fue el pensamiento lógico crítico.